Hola, una bendición para todos ustedes. Yo soy el Padre Pareso. Soy sacerdote eudista del Minuto de Dios aquí en la ciudad de Bogotá. Trabajo en Uniminuto Virtual y Distancia y coordino el área de pastoral de nuestra universidad en VD. Y hoy tengo el honor de acompañarles aquí en este webinar con un tema bien especial acerca del perdón, la reconciliación y del amor. Y quiero iniciar contándoles una historia del año 94. Había un país llamado Ruanda que ustedes conocieron que, habían dos tribus, ¿no? Una los Hutus y otra los Tutsi. Los Hutus era una tribu que tenía pues todo un perfil, eran negritos así como yo, que tenían rasgos europeos. Y los Tutsi eran los nativos del lugar de Ruanda, eran de facciones más vastas y entre ellos había como una diferencia, se había gestado como un odio entre clases, se había gestado como una discusión entre ellos muy grande por las diferencias raciales en las que se encontraban. Tan grande era esta experiencia de división racial que se llegó a generar un odio impresionante en el corazón de las dos tribus. Un odio tan increíble que muchas veces se enfrentaban y hacían lo que no era en medio del país. Y un día matan al presidente de Ruanda, que pertenecía a una de las tribus, y pues estos otros, que los más pobres, pues se van a matar a toda esta otra tribu de los Hutus, ¿no? Y dicen que más o menos durante 3 meses, casi 100 días, hubo una mortandad impresionante, casi 800,000 muertos en medio de todo ese conflicto que hubo en Ruanda. Un conflicto que nació por una diferencia, un conflicto que inició porque no se reconciliaban, un conflicto que inició porque no se comprendieron en medio de sus diferencias. Y quiero apuntarle a esto, quiero iniciar con esta historia, porque creo que uno de los grandes males del mundo hoy es la falta de perdón y la falta de reconciliación. ¿Por qué, Padre? ¿Por qué será uno de los grandes problemas? Claro, porque como no nos perdonamos, pues no podemos hacer una vida común. No podemos hacer una vida común. Quiero desarrollar esta parte de este pequeño webinar que estoy compartiendo con ustedes, poniendo algunas claves que nos ayuden a entender un poco qué es eso de perdonar. ¿Qué es eso de perdonar? Y lo primero que yo quisiera decirles, obviamente voy a hablarles desde la perspectiva cristiana también. Lo que yo entiendo como perdón, lo entiendo desde un Dios que es transversalmente bueno. Dios no es un Dios malo ni castigador. Él es un Dios bueno. Y desde el principio de la creación se ha mostrado así, como un Dios que siempre ha amado a su pueblo, y porque lo ha amado siempre lo ha acompañado y siempre le ha enviado en el momento indicado a personas que los ayuden a salir de esos momentos difíciles. Podríamos decir que en medio del pecado normal del pueblo de Dios, pues Dios siempre les ha perdonado y siempre les ha acompañado en medio de sus vidas. Pero entonces, ¿qué quiere decir eso de perdón y perdonar? El perdón es eso, perdonar es dejar ir, perdonar es liberarse de una ofensa, de un acto que me han hecho, para encontrar libertad y para encontrar sanación. Pero también el perdón es no vengarse, es no mantener en el corazón, guardar en el corazón el rencor, el odio, el resentimiento. Desde la revelación en Jesús, la Biblia plantea el tema del perdón como perdón de pecados. Desde la Biblia, esa es la concepción inicial que se plantea, ¿no? ¿Y qué es ese pecado? El pecado es un acto jurídico, es un término jurídico que designa un delito, ¿sí? Un delito, un desorden, un acto repudiable que comete el hombre. Es un acto puntual, que quiere decir punición, es decir, castigo, que requiere punición, que requiere castigo. Y fíjense algo interesante, y es que lo que hace Dios con el pecador desde el Antiguo Testamento es hacer que
con el corazón, el interior de ese hombre vuelva a quedar intacto. No se trata de un lavadero donde se lava y queda más o menos, no. El interior de cada hombre, cuando Dios le perdona, queda intacto, vuelve a quedar de la misma forma, vuelve a quedar de la misma manera. Por eso cuando se absuelve del pecado, en realidad no se absuelve de la falta, sino de las consecuencias de esa falta, de la punición, de ese castigo que estamos hablando. Entonces se trata de liberar ese corazón de ese ser humano de ese juicio, de ese juicio divino. Pero a mí me gusta mucho lo que dice San Pablo a propósito de esta experiencia del perdón. Pablo no mira el pecado simplemente, claro, lo entiende como un acto punible, claro que sí, lo entiende como un acto punible, como un acto que es repudiable. Pero él amplía el concepto. Pablo habla de esa jamartía y no lo habla de un hecho puntual, sino que más bien lo habla como de ese pecado que está en un modo existencial en el ser humano. Vuelvo y repito, Pablo no lo habla como un acto puntual, es decir, un ejemplo, como que dijiste una mentira, entonces Dios te perdona de esa mentira, como que te robaste esto, entonces Dios te perdona de eso. No, Pablo lo mira como el ser humano, la existencia, el interior del ser humano que está construido de acuerdo a ese pecado. Entonces, ¿y qué ocasiona ese pecado? Esa jamartía, como lo llama Pablo, lo que ocasiona es que el hombre se encierre en sí mismo y no se abra a los demás. Por eso, la principal falta de este pecado, o lo principal que hace este pecado es que el hombre se encierre en sí mismo de manera egoísta y no se abra al servicio ni al amor de los demás, y todo lo que hace lo hace en beneficio propio o para dañarse a sí mismo. Por eso se cierra en torno a sí mismo, por eso se cierra en torno a su corazón. Casi que podríamos decir que el hombre pone una barrera, cuando está el pecado, pone una barrera y no se abre a la oportunidad de los demás. Y Pablo habla de que este hombre, que para poder reestructurar su interior, no solamente las cosas malas que hace, sino todo su ser, sí, que tiende a ese mal, entonces Pablo habla acerca de la justificación. Y Pablo dice que el hombre debe ser justificado. ¿Por qué? Porque hay un Dios que ama. Y un Dios que ama gratuitamente. A veces no se necesita ni siquiera que sintamos que alguien dijo, pues te perdono, sino que ya estamos justificados, es decir, que ya hemos sido perdonados, que ya hemos sido levantados, que ya hemos sido transformados en nuestra vida. Y en la medida en que el hombre asume, en la medida en que nosotros asumimos ese perdón gratuito de Dios, entonces somos justificados, ¿sí? Gratuitamente. Y aquí me parece muy importante trabajar un texto que está en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 14, verso 16. Lucas 14, 16, 24. Jesús le respondió: un hombre ofreció una gran cena e invitó a muchos. A la hora de la cena, mandó a su servidor a decir a los invitados: vengan, ya todo está preparado. Pero todos sin excepción comenzaron a disculparse. El primero dijo: he comprado un campo y necesito ir a verlo. Te ruego me disculpes. El otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Y el otro dijo: me he casado, por eso no puedo ir. El servidor regresó a informarle de todo esto a su señor. Entonces el dueño de esa casa se dignó y le ordenó a su servidor: anda y de inmediato a las plazas y a las calles de la ciudad, y trae aquí a los pobres, inválidos, ciegos y lisiados. Volvió el servidor y dijo: Señor, ha sido cumplida tu orden, pero todavía queda lugar. Entonces el Señor le dijo al servidor: anda a los caminos y a lo largo de los muros de la ciudad y oblígalos a entrar, para que mi casa se llene, porque les aseguro que ninguno de aquellos hombres que habían sido invitados probará mi cena. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Este texto es súper interesante porque habla de eso, habla de la capacidad que tiene Dios de recibir a todos, de acoger a todos y de poner en su corazón a todos sin importar lo que hayan hecho. Cuando se hablaba de Jesús, se decía que Jesús era el que andaba con pecadores. Jesús andaba con tres tipos de personas. Jesús andaba con pecadores, con publicanos y andaba con prostitutas. Obviamente, ustedes saben que los pecadores eran los que rechazaban la alianza, los que delincuentes, usureros, los que robaban, los estafadores. Pero también Jesús andaba con los publicanos, Los publicanos era como, ¿qué? Como la DIAN del momento, mentira, no, como los recaudadores de impuestos del momento. Y entonces, pues también le recriminaban de por qué andaba con esta gente. Y Jesús también andaba con las prostitutas, que se acercaban a Jesús y lo acompañaban a muchos lados, a todas partes, ¿sí? Y recuerden que la prostitución, pues eran las mujeres, en primer lugar, que eran despreciadas, que eran enfermas, que se apartaban de la ciudad, ¿sí? Pero también eran las viudas, las que habían perdido todo, habían perdido toda una persona, un hombre que les ayudara en esa cultura, ¿sí? También se consideraban prostitutas porque no podían hacer otra cosa sino prostituirse. Y Jesús, para reivindicar el corazón de estas personas que estaban con él y para hablar un poco acerca de lo que Pablo dice, lo que hacía Jesús era ofrecer un lugar para todas las personas, para todos aquellos que se sentían apartados, para todos aquellos que se sentían lejos, para todos aquellos que sentían la jamartía ahí en el corazón, el pecado ahí en el corazón. El Señor abría para ellos un lugar. ¿Por qué es tan importante el tema del lugar y por qué les leí el texto de esta cena, de este contexto de una gran cena? Porque fíjense algo interesante. La pedagogía de Jesús para sanar el corazón de los pecadores era darles un lugar en la cena. Esa era la terapia sanadora de Jesús. Esa era la manera, era como una terapia de Jesús para sanar el corazón de los que se sentían apartados de él. Y los sentaba en la mesa, encontraban un lugar. Eso es como cuando uno tiene la mamá y entonces uno sabe que al final de cualquier cosa uno va a encontrar, al final del día uno llega a la casa y va a encontrar un plato de comida allí puesto en ese comedor, ¿sí? Como que tú sabes que lo vas a encontrar allí, ¿sí? Y esa era la ilusión de los que estaban con Jesús. Sentían que siempre tenían con Jesús un lugar, a pesar de que la sociedad los apartaba y los ponía a un lado. Entonces, este perdón inmerecido era bastante interesante, ¿sí? Porque no necesitabas hacer nada para que Dios te perdonara. No necesitabas hacer nada para tener un lugar en el corazón de Dios. No necesitabas hacer nada porque ya Dios te perdonaba. Obviamente era un perdón inmerecido. Pero es que cuando ya vamos a definir lo que es el perdón, deberíamos decir que el perdón es la lógica y lógica de Dios. ¿Qué es el perdón? El perdón es la lógica y lógica de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor lo que está diciendo, y lo dice en Marcos 2:17, yo no he venido por los sanos, sino por los enfermos, por los que nadie ve. Por eso es ilógico, ¿sí? Y por eso Jesús celebra siempre con la comida el regreso de los perdidos. Por eso les leí el texto también de ese cuando Jesús les hace un banquete a los que están por los caminos y también a los que Él invita pero no llega. Y hay otra razón que me parece interesante, y es que a partir de esto Jesús rompe el círculo diabólico de la discriminación de su tiempo. A través del perdón lo que hace Jesús es
romper ese círculo que destruía, que discriminaba, que apartaba personas, que ponía personas a un lado, que ponía a la gente en otra dimensión, ¿sí? Jesús rompe ese círculo porque Jesús es acogedor. El Señor es acogedor. Él no pone lejos a las personas, Él las pone en su corazón. Dios pone a los que se alejan, los pone en su corazón. Por eso rompe este círculo. Y a través del perdón, Jesús lo que hacía era dignificar el corazón de ese ser humano. Jesús dignificaba, es decir, le devolvía el nombre. Por eso el tema de sentarse a la mesa no solamente era importante porque se alimentaban, sino porque tú tenías un nombre, porque tenías un lugar, porque eras pensado, porque alguien te pensó para eso. Qué bonito entonces esto que Jesús nos plantea en el texto de Lucas 14, del 16 al 24. Una gran cena a través de la cual todos somos invitados al corazón de Dios, todos somos invitados a la presencia de Dios. Pero quiero ir un poquito más allá de eso que les estoy hablando y déjenme quitar esto de aquí y quiero ir un poquito más allá porque resulta y pasa que claro, Dios perdona, claro que sí, pero Dios perdona no Él solo, sino a través de seres humanos. La revelación de Dios se manifestó en Cristo, pero se nos manifestó también a nosotros. Nosotros somos destinatarios de esa manifestación de Dios, somos destinatarios de esa revelación, de ese perdón de Dios. Y Dios perdona a través de seres humanos concretos. Puede sonar un poco a herejía, pero si nosotros no perdonamos, casi que podríamos decir que desaparece el perdón de Dios del mundo, ¿sí? Porque nosotros somos mediación del perdón de Dios. Y lo hacemos de manera gratuita y lo hacemos de manera libre, ¿sí? Simplemente amar y perdonar. Y por eso debe empezar en el corazón una transformación hacia esa lógica y lógica de Dios. Es decir, nosotros deberíamos convertirnos en esos que aprendemos a perdonar sin muchas veces sin que esa persona tenga como por qué ser perdonado. A veces la gente me pregunta en las confesiones, dicen, padre, pero ¿por qué yo debería perdonar si esa persona no se merece el perdón? Y es que Dios perdona a través nuestro porque de alguna manera el que primero recibe el beneficio del perdón no es la otra persona, sino que eres tú mismo, tú misma. El que recibe el beneficio del perdón no es el otro que anda en su cuento y anda en su historia. El primero que recibe el perdón de Dios eres tú, que ahora gozas de la satisfacción, que gozas de la sanación, que gozas de el comprender y del entender la vida de las otras personas. Y fíjense algo interesante, y es que obviamente esto es un escándalo para el mundo de hoy y era un escándalo para el tiempo de Jesús. ¿Por qué era un escándalo para el tiempo de Jesús? Recuerden aquella mujer también que Jesús encuentra, que los discípulos encuentran que estaba en flagrante adulterio, ¿no? Y lo que hace el Señor de alguna manera, cuando ellos llegan así todos envalentonados a decir que ella había cometido pecado y que la habían encontrado infraganti, el Señor lo que hace es ponerse en el suelo, se pone a escribir. Nadie sabe qué escribía el Señor, nadie sabe qué escribía. Pero lo interesante de este asunto es que cuando se levanta, dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Que tire la primera piedra. Y ellos se perdieron de esa oportunidad de ser beneficiados con el perdón. Se perdieron de esa oportunidad y no aprovecharon el beneficio de ese perdón, sino que antes bien lo que recibieron de Jesús fue como que, oye, fíjate primero tú. Es el texto también de la viga, ¿no? Fíjate tú en la viga que llevas en tu ojo.
y no destruyas la vida de tu hermano. Fíjate bien en la viga que tienes allí en tu ojo y no destruyas la vida de la otra persona, porque la otra persona merece respeto. A pesar de que se haya equivocado, merece respeto, merece tu amor, merece tu perdón. Y por eso ahí viene el tema de la reconciliación, ¿no? Cuando tú perdonas, entonces viene el tema de la reconciliación, que es entender que debo redireccionar mi vida y poner mi vida en torno al proyecto creador de Dios. Entonces la reconciliación es esa capacidad de que el hombre vuelva a tener las relaciones y vuelva a tener la vida que tenía antes. A veces no de la misma manera, porque no siempre la reconciliación implica devolver todos los derechos. En Dios sí, pero muchas veces en nosotros los hombres no se devuelven todos los derechos, porque uno siempre va a estar prevenido. Ojalá uno pudiese devolver todos los derechos y volver a confiar 100% en esa otra persona. Pero la reconciliación en Dios devuelve todos los derechos a aquel que los perdió. Recuerden que hablábamos al principio de ese pecado que es punible, ¿no? Como lo considera la Biblia en el Antiguo Testamento. Pero en este caso de la reconciliación se devuelven todos los beneficios, todos los derechos se te devuelven. ¿Para qué? Para que tú puedas asumir la vida de nuevo con todas las implicaciones que tiene el vivir la vida, el vivir este presente, el vivir este hoy con entereza y con amor. Entonces, cuando se devuelve todo eso, pues obviamente ahí sí empieza el proyecto de amor. Ahí sí empieza el proyecto de amor. El proyecto de amor es esa pedagogía divina que no es un sentimiento. El amor no es un sentimiento. El amor es una decisión, ¿sí? El amor es una decisión. Y uno debe perdonar para amar. Uno pasa del perdón, se reconcilia, devuelve los derechos si se puede, ¿sí? A esa persona. Obviamente aquí hay que decir, no necesariamente si te devuelvo los derechos tengo que volver contigo. ¿Sí? No necesariamente si te devuelvo los derechos tengo que volver a todo lo que... No necesariamente. Pero recuerda que cuando nos reconciliamos, los primeros beneficiados somos nosotros. Recuerden que el odio, el rencor, es un veneno que nos tomamos en gotas a diario y que nos va matando, nos va destruyendo por dentro a cada uno de nosotros. Es un veneno que va acabando, va carcomiendo la vida, va carcomiendo el corazón, va destruyendo todo el ser. Por eso ahí viene el amor que es esa pedagogía de Jesús, no como un sentimiento, sino como la decisión de acompañarte y de amarte y de estar contigo. Yo defino el amor como el dejar que la otra persona sea libre en sus sueños y en sus proyectos y apoyar a esa otra persona para que en esa libertad y en ese amor que entrega, pues pueda también desarrollar su vida, desarrollar sus proyectos y sus sueños hacia adelante. Por eso cuando uno ama, uno siempre desea el bien para las otras personas. A mí me gusta mucho como lo dice, déjenme lo busco por aquí, una cita que me gusta mucho. Lucas 6, 27, 28, ¿no? El paso a seguir es amar. ¿Amar a quién? A nuestros enemigos, ¿sí? Hacer el bien a los que nos odian, bendecir a los que nos maldicen y orar por los que nos calumnian, ¿sí? Ese es el paso siguiente. Obviamente todo esto que les estoy hablando es un proceso. Esto es un proceso. ¿Por qué es un proceso? Porque obviamente siempre habrá dolor, siempre habrá en el corazón resentimiento. Pero en la medida en que nos vayamos abriendo poco a poco a esa manifestación de Dios en nosotros, pues vamos a ir entendiendo cómo ese perdón de Dios acontece en nosotros y nosotros empezamos a devolver amor. Pero a lo que quiero invitarlos es a que no nos quedemos solo pensando en odiar, creyendo que lo lógico es odiar. No, lo ilógico es odiar, porque te hace daño a ti. Por eso les doy esta cita bíblica última, Lucas 6, 27, 28.
amar a vuestros enemigos. Tener esa capacidad de desearles el bien, hacer el bien a los que nos hacen el mal, bendecir a los que nos maldicen y orar por los que nos calumnian. Ese es el camino que les planteo en este pequeño webinar para entrar en un camino de restauración personal y también atendiendo un poco a esa visión humanista de nuestra cultura espiritual y misional. Hagamos un resumen así bien ejecutivo de la cosa. En primer lugar, les dije que parto de la base de que tenemos un Dios bueno, un Dios que nos ama profundamente y un Dios que reconoce que el corazón del hombre se llena de muchas cosas. Por eso les conté la historia de los Hutus y de los Tutsi y de cómo se mataron en medio de ese momento. Después les dije que el pecado, el perdón se mira como perdón de pecados en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, como perdón de pecados, y también Jesús como perdón de pecado. ¿Y el pecado qué es? Es un acto punible, es un término jurídico que designa ¿qué? Un delito. Y cuando el pecador se arrepiente o es perdonado, pues lo que se hace es que Dios restaura y deja intacto el corazón de ese hombre. Y les hablé de que Pablo no lo mira como un acto puntual, como un pecado, como una mentira, no. Pablo lo mira como que el ser humano está en jamartía, es decir, está falsamente constituido, como que no es solo el acto, sino que toda mi vida está tendiendo siempre a ese pecado. Y lo que hace Pablo es hablar acerca de la justificación, donde nos dice que Dios nos ama gratuitamente y que nos acoge a nosotros con su corazón de Padre, nos abraza, nos ama, a veces sin arrepentirnos. Y se los confirmé a partir del texto de Lucas 14, 16 al 24, hablando de esa cena donde Jesús sienta a esos pecadores que no tienen nombre, que no tienen una visión, ¿sí? Y Jesús los sienta ¿para qué? Para darles un lugar, para darles un nombre, para darles una identidad, esa identidad que se había perdido por el pecado. Y les da un nombre ¿para qué? Para que ellos puedan rehacer su vida, restaurar su vida. Les dije algo como que Jesús dignifica a la persona, ¿sí? Le devuelve su nombre. Jesús rompe el círculo diabólico de la discriminación porque Jesús es acogedor. Después les hablé que Dios perdona no solo Él, sino a través de los seres humanos. Y que el perdón de Dios se da a través de nosotros cuando tomamos la decisión de perdonar, de amar y de reconciliarnos con las otras personas. Y después les hablé acerca del arrepentimiento, que es entonces ahora devolverle todos los derechos, devolverle también los deberes, se me olvidó decirlo, los deberes a esa persona que quizás nos hizo daño o que hizo lo que no era delante de la presencia de Dios y de nosotros. Y finalmente les hablé de que lo que construye o lo que envuelve todo este regalo es el amor que es la capacidad de dejar que el otro sea libre en sus sueños y en sus proyectos. Por eso te amo, te perdono y dejo que seas libre. Te amo, te perdono y te permito construir una vida de nuevo. Te amo, te perdono y dejo que construyas una vida nueva en el lugar donde lo quieras hacer. Espero que estas pequeñas intuiciones les sirvan en su vida cotidiana y les sirvan para crecer y para seguir adelante. Les envío un abrazo gigante a todos y espero que se encuentren muy bien. Un abrazo y 1000 bendiciones. Chao. Bueno, déjenme ahí en los comentarios si necesitan alguna cosa. Déjenme ahí en los comentarios si necesita que te responda alguna cosa, que estemos hablando ahí. Y ahí vamos viendo cómo lo respondemos. No me sé todas las respuestas, pero trato siempre de hacerlo. Un abrazo y 1000 bendiciones para ti.